Bien. Entonces, claro, el tema, bueno, también hoy día los estudiantes son estudiantes que no solamente tienen una necesidad de educarse, sino que también van surgiendo hoy día otros tipos de necesidades que la sociedad uno lo van empujando. Tal vez las deudas hoy día no son necesariamente para poder tener un crédito, también hay deudas para poder mantener, qué sé yo. Ahora, yendo a otro plano, profesor, y en el mismo contexto, ¿cierto? Vemos que son estudiantes de los estratos socioeconómicos tal vez más bajos de esa entonces región. Eh, por tradición siempre se van los con más, como diríamos en términos coloquiales, los estudiantes con más dinero se iban a la Universidad Austral, qué sé yo. ¿Sí? Pero sin embargo, como dice Wallerstein, las ideas surgen siempre en las periferias. Y es ahí donde está a veces la efervescencia política, los ideales, ¿cierto? Y también el conocimiento surge. En ese sentido se dice que el Instituto Profesional de Osorno era un instituto donde con mucha efervescencia política teníamos una federación de estudiantes, tenían a los profesores, pero a la vez en un régimen dictatorial. ¿Cómo usted ve el plano político de nuestra universidad? En ese entonces, ¿Sí? no, como te decía yo, muy dinámico, muy activo, con mucho liderazgo, con una juventud bastante, yo diría, activa. Mucha gente involucrada en qué sé yo, en las reuniones, en los mítines incluso, en las protestas. Aunque habíamos una buena parte de personas también que actuamos desde otros frentes. O sea, es decir, pareciera ser que todos los nichos de actividad estaban copados. Entonces había una efervescencia muy grande. Mucho líder, como te decía yo, mucha asamblea también, mucha marcha, pero también mucho de otros estudiantes reflexionando, pensando la sociedad desde otra, quizás desde otras barricadas, desde otras trincheras. ¿Te fijas? No. Por ejemplo, yo me identifico con esto último, no era necesario que uno fuera a una marcha para estar organizando un grupo. Nosotros teníamos, por ejemplo, una publicación que se llama El Folletín, hecho o construida o articulada básicamente por 2 o 3 personas. Y era una edición de una revista en un formato bastante digno, se vendía, en fin, era conocido por la comunidad universitaria al menos. Y me parece que hacíamos un trabajo interesante, provocador y lúcido, por la crítica, digamos, que hacíamos llegar a la comunidad. ¿Y por qué peleaban? Bueno, las peleas eran, fundamentalmente, o sea, estamos parados en medio de un paradigma político, definitivamente. La democracia en contra de la no democracia, digamos. Pero también mucho el sentido social, también sabíamos que éramos pobres, que habían más pobres todavía, y nada, pretendíamos educarnos para cambiar el mundo, para cambiar el país, eso. Veíamos también, aunque no estaba completamente desarrollado, el tema del centralismo. Estábamos determinados, pero parecía que el centralismo no era tan grave, digamos, porque Osorno en ese entonces, el IPO, ya te decía, yo tenía estudiantes de Santiago, Punta Arenas, de todos lados. Y asimismo había profesores que viajaban desde Santiago a hacer clases acá. No había mayores impedimentos. El tema del centralismo es una cosa extraña, me da la impresión de que no se sentía tanto como hoy. Profesor, bueno, un poco cierto en este mismo plano de más bien político, hay una anécdota, pero no sé si una anécdota, más bien es un suceso que ocurre acá en nuestra historia de la universidad, que es muy reconocido, pero pocos profesores lo han mencionado, la avenida del General Pinochet. ¿No? Sí, claro, lo recuerdo perfectamente. No recuerdo la fecha, sí, pero debe haber sido septiembre. Había un día relativamente despejado,
el general andaba en la ciudad de Osorno y se suponía que pasaba por la ruta 215 a Puyehue, y pues ahí los estudiantes lo estaban esperando. Y recuerdo un helicóptero también que sin mediar provocación, digamos, empezó a lanzarse contra los estudiantes y a lanzar bombas lacrimógenas, en fin, lo que provocó todo un caos en el estudiantado, porque junto con el helicóptero venía un piquete de enormes carabineros, digamos, entonces había que arrancar. Y todo esto fue una provocación, dado que el general Pinochet en realidad pasó por el camino atrás, digamos, de Aprocarne. Claro. Y jamás sospechamos, digamos. Usted luchando acá. Luchamos acá, claro. Estamos ocupadísimos acá y el general Pinochet mientras tanto pasó por ahí. De hecho, algunos dicen que había un cordón de militares que estaban provocando. Seguro que lo había, yo no lo recuerdo, pero esto era una cuestión masiva. Yo probablemente te hablo de unos 600, 800 estudiantes que andaban ¿Estudiantes manifestándose? Sí, entonces nos provocaron y nos hicieron correr, en fin. Y mientras nos tenían ocupados allí, el general Pinochet pasaba raudo por un camino secundario, digamos. Fue muy, casi tragicómico. En este periodo entre el año 85, que usted ingresa acá hasta el 90 más o menos, ¿cierto? ¿Qué profesores recuerda como dirigentes, o sea que hoy día son tal vez profesores dirigentes con más... Bueno, el mismo caso del señor rector, quien era presidente de la federación. Claro, en la parte estudiante, como te digo, habían varios líderes, muchos, probablemente unos 10, 15 o 20, y el actual rector entre ellos, digamos. En materia, por ejemplo, liderazgo académico, yo recuerdo a Chichín González, que en este minuto no recuerdo el nombre de pila, pero Chichín González, fundamentalmente diría yo. Quizás el propio ex rector Meneses también en algún sentido aparecía como liderando a los académicos. Don Daniel López. Bueno, desde luego Daniel López, que posteriormente iba a tener una connotación destacadísima en materia de desarrollo del proyecto universitario. Sí. Básicamente yo diría que había en aquel tiempo había una cuestión media rara, media encontrada. Es decir, la institución claramente está dirigida por un militar, ex militar, digamos. De hecho era absolutamente, delegado, no había ninguna duda, y toda su plana mayor también, digamos, iba con él. Entonces había una especie de acuerdo, pero tácito, digamos, de tener bajo perfil. Yo recuerdo que el rector nunca utilizó su poder para gobernar, digamos. Fue y probablemente en esto todos van a estar de acuerdo, fue una administración bastante considerada, bastante equilibrada, sin grandes aspavientos, digamos. Algunos dicen que ni siquiera hizo persecución política. Sí, es probable, pero uno como estudiante no se da cuenta de eso, pero claro. sí, como te digo, después iba formando algún criterio, y efectivamente esto probablemente fue una muy buena administración de una autoridad delegada y ex militar. Es llamativo, es curioso. Y entonces, para completar la idea, consecuentemente, los líderes, los liderazgos políticos de los académicos y esta organización, si es que la había, digamos, era de bajo perfil, no confrontacional, etcétera. Sin embargo, los estudiantes sí eran más confrontacionales. No, claro. Uno ve en la prensa de la época, fotos de...
Sí, sí, sí. Bueno, con los estudiantes era otra cosa, distinta, digamos. El paro y la toma estaban a la orden del día. Sí, claro, eso. Profesor, ahora yendo un poco ya al plano, tal vez no tanto de usted como estudiante, sino ya más bien y como académico, yo tengo entendido que usted no solamente acá llega a Osorno, pero antes de eso estuvo en Campus República, y también sé que usted tuvo un rol fundamental en Campus República, que fue un poco la búsqueda de lo que es la casa allá en República Contresca. Bueno, sí, durante el doctorado de Gabriel López Tofoni, la universidad vivió un proceso, diría que interesante, definitivamente interesante, pero también contradictorio. Dado que ciertos grupos de profesores se convirtieron en gestores de proyectos académicos. Esto significó, estos proyectos académicos eran, digamos, extramuros, eran hacia afuera, no eran hacia adentro, no eran endógenos, sino que eran proyectos académicos que parecía que actuaban conforme al mercado, digamos, es decir, donde había una debilidad, ellos se instalaban. ¿En qué sentido? Por ejemplo, se sabía que había en el sistema escolar estaban insertos una cantidad de o profesionales o cuasi profesionales, digamos, en el sentido de que personas que nunca habían terminado su acreditación en la universidad y entonces actuaban ambos como profesores, tanto el sistema, fundamentalmente en el sistema básico, pero también en el sistema medio, intermedio, ¿vale? Entonces, estos equipos de la universidad diagnosticaron esa situación y dieron con digamos en términos económicos, con un nicho de mercado que al correr de 1 o 2 años le va a dar muchos dividendos. Y esto no solamente en Osorno, sino que rápidamente se extendieron a Puerto Montt y se extendieron a lo largo de todo Chile, incluso llegaron hasta Arica. Entonces en distintas ciudades se conformaron, en la lógica del proyecto, se conformaron unidades académicas que intentaban dar cuenta de esta necesidad de ciertos agentes educativos que estaban insertos en el sistema, digamos, pero que necesitaban acreditación. Y entonces una propuesta de acreditación que los hacía asimilarse a los programas estos mágicos, digamos, en poco tiempo ofrecían la titulación de profesor de enseñanza general básica. ¿Vale? Y esta idea prendió como un reguero de pólvora, como te digo, desde Arica hasta Punta Arenas. La universidad en su mejor momento se estima que llegó a tener unos 40.000 estudiantes. 40.000 estudiantes. 40.000 estudiantes. Y concentrados, por ejemplo, en las grandes ciudades, principalmente en Santiago, pero también en Valdivia, igualmente en Concepción, pero también en Temuco, del mismo modo en Valdivia, por supuesto en Osorno, también en Puerto Montt, seguramente en Chiloé, Coyhaique, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la universidad creció rápidamente, creció tanto cualitativamente como cuantitativamente. Cualitativamente creció en una cantidad de ofertas que tenía hacia afuera y cuantitativamente creció en términos de disponibilidad financiera. Y entonces, en algún minuto, las autoridades de gobierno hicieron, digamos, concedieron a las innumerables protestas que había un cierto nivel de credibilidad y entonces empezaron a presionar este tipo de programas. Digo, habían protestas porque las demás universidades luego, digamos, protestaban contra este tipo de programas que lo llamaban, como te decía, mármicos o PET, o con unas categorías peyorativas
dado que las clases estaban fundamentalmente concentradas en los días sábados y a lo largo de 2 y medio, 3, hasta 4 años sucesivos se obtenía la titulación. Fue sucesivo el alargamiento dado las presiones también que sufrían este tipo de programas. Porque originalmente a los 2 años o los 2 años y medio esto resultaba escandaloso. Entonces los gestores acomodaban esto, le ingresaban algunas horas más y lo presentaban esto ya de nuevo, 3 años. Venían las presiones, incorporaban un par de horas más, 3 años y medio, hasta 4 años y medio. Bueno, el programa entonces fue exitoso. Esta serie de programas fue exitoso porque también habían programas de administración que nunca tuvieron, digamos, nunca fueron breves como los de pedagogía, pero finalmente todos fueron derivando como hacia una propuesta vespertina. Y entonces en Santiago, la capital, la principal, digamos, el principal centro de operaciones por el volumen de gente que había involucrada, hablemos de 3.000 a 5.000 estudiantes, estaba teniendo muchos problemas también desde el punto de vista que como eran proyectos descentralizados y podían funcionar solamente los días sábados, se había establecido la costumbre de que se arrendaban locales. Colegios. Claro, colegios Sagrados Corazones, por ejemplo, o algún liceo municipal, incluso en Providencia, por ejemplo en Las Tarrias. En fin, era en cualquier caso un poco penoso ver funcionar una universidad de esa forma, de modo que la crítica tenía mucho asidero. Y entonces la autoridad, en ese tiempo ya don Raúl Aguilar impuso la idea de que se pudiera instalar en Santiago una sede. Un campus. No, una sede que diera acogida a los estudiantes. Digamos, una sede quería decir que había un dispositivo administrativo mínimo, pero lo había. Y entonces el jefe de todo eso no era una estructura universitaria, sino que era un dispositivo administrativo necesario para contener las demandas de este público que andaba allí pululando entre las tareas, digamos, y Sagrados Corazones, los días sábados, principalmente. Al final del día, la gente se iba a las 6 de la tarde y las puertas se cerraron y la universidad no había más universidad. hasta el otro día sábado, digamos. Entonces, era una actividad penosa. Y en ese sentido, ¿a usted le tocó la misión de coger el...? Claro, entonces, bueno, en términos sucesivos la administración de López inició este tipo de programas y la siguió desde luego Aguilar. Hay vestigios todavía de este tipo de iniciativas académicas en algunas partes de Chile todavía, pero la presión de la acreditación, digamos, las ha ido minimizando, cuando no estrangulando, en fin. Las razones por las que funcionan estos programas debiera desarrollarla con mucha claridad y pertinencia don Daniel López, pero la impresión que yo tengo es que quizás se justifiquen en el momento, digamos, porque otorgaron capacidades, el desarrollo de cierta capacidad académica en algunos grupos de profesores y sobre todo otorgaron muchos recursos para financiar estos proyectos. Y perdón, entonces para aprovechar finalmente tu pregunta, a mí se me encargó el desarrollo más bien la búsqueda de una sede que agrupara a estos 20, 30 o 40 cursos en algunos casos,
término medio con 40 o 43 estudiantes, para que tú te des cuenta. Entonces la idea era buscar una sede. Pasó harto tiempo, por lo menos un año, hasta que yo encontré esta sede botada. Era un edificio que lo estaban entregando los militares y allí había funcionado un organismo militar y esto había llegado a manos de estos militares durante precisamente el gobierno militar. Era una especie de trueque que hizo el MOP, Ministerio de Obras Públicas, con la Universidad de Chile. La Universidad de Chile entregó ese edificio en donde funcionaba la Facultad de Arquitectura y Economía, se la entregó al MOP, el MOP se lo cedió al ejército y a cambio entregó las torres que están allí en calle, detrás de la Casa Central de la Universidad Católica. Eso es como la historia condensada del... A grosso modo. Ahora bien, el Campus República todos sabemos que perteneció al ejército, pero fue más que eso, fue, si no me equivoco, a la Bismarina. Sí, claro, ahí estaba la oficina del general. La oficina general. Ahí estaba la oficina del general, yo la vi cuando... y todavía habían dispositivos de seguridad para llegar ahí. La vi, incluso habían algunos vestigios, de algunos iconos, de algunas pinturas de los militares. Habían dejado unos muebles, por ejemplo, como donde dejaban las carabinas, etc. En su parte, en el primer piso, habían vestigios de haber tenido algunas suertes de laboratorios computacionales, probablemente asociados a computadores, en general a equipos de información. Y en los subterráneos aparentemente habían celdas. Aun cuando nunca hemos podido confirmar si se torturó ahí. Si se torturó o no ahí, sí. Aparentemente las celdas eran de encierro, nada más. Eso era evidente que había habido allí una unidad altamente especializada en inteligencia. No cabe la menor duda. Profesor, usted como funcionario, ¿cierto? Pasó varios años y varios periodos en el Campus República trabajando. Sí, claro. Claro. Entonces, si me puede hablar un poco de este campus. Yo una vez escuché a una persona decir que existía una centralización inversa en Santiago con respecto a lo que era la casa central, acá nosotros. ¿Usted puede ver, cree? Sí, seguramente me escuchaste a mí decir eso. ¿No? Fue un estudiante del Campus República. Vale. Sí, existe una centralización inversa y porque tradicionalmente todos los organismos parten desde Santiago hacia la periferia. Y es llamativo el fenómeno que se da con la universidad, puesto que desde Osorno, digamos, un subsistema provincial, digamos, pudo construir de manera, yo diría, bastante exitosa una centralización, pero al revés, digamos, ¿te fijas? O sea, la casa central y el negocio manejándose desde Osorno, una sucursal en Santiago, otra sucursal en Valparaíso, otra sucursal en La Serena, otra sucursal no sé dónde, en Rancagua, etcétera, etcétera. Pero todo manejado desde Osorno, inverso entonces. ¿Y cómo ve usted la vinculación con el medio del Campus República y con el resto de Santiago? ¿Hoy día? ¿Hoy día? Bien y mal, porque parece que el Campus República quedó al final del pasillo, primero que nada. Al final del pasillo de una avenida de grandes universidades privadas. Y entonces llegar a República cuesta un poquito. Tienes que sortear 10.000 estudiantes en la calle, digamos. Eso por una parte. Pero más allá del hecho de lo dificultoso de llegar, me parece que en Santiago se pueden construir agendas potentes, digamos. Dada la disponibilidad de recursos humanos, en fin, materiales, creo que se pueden hacer muchas cosas muy originales.
A mí me da la impresión que hay una agenda cultural bastante amplia en el campo republicano. Sí, muy interesante. He visto noticias incluso donde han recibido personajes como Ernesto Cardenal. Así es. Ernesto Cardenal estuvo allá. Y sí, había mucho, sí, circula mucha gente, mucho potencial. Pero yo no estoy tan seguro de que si haya tenido esa iniciativa estén vinculadas con lo que pasa un poco más allá en el entorno. No tengo Por lo demás, por ejemplo, el régimen, el campus es vespertino. Eso quería Entonces, que me cuente, ¿cómo claro, es el régimen? ¿Qué carreras las 7 carreras que hay, u 8 carreras que hay, todas tienen un régimen vespertino. Bueno, ahí está contador auditor, planificación social, que es una variante del trabajo social. Hay varias versiones de ingeniería. Ingeniería en administración pública, que es la más, digamos, social, pero también hay ingeniería en informática, ingeniería en administración. Yo diría que fundamentalmente esas carreras. Y el público que pobla esta propuesta fundamentalmente son funcionarios públicos, de distintos ministerios en Santiago. O sea, hay gente que va... Gente joven, sí, y que durante el día trabaja y en la tarde van a estudiar. Lo que le hace ser unos estudiantes muy especiales, porque imagínate a un funcionario del Banco Central, ponte tú estudiando auditoría. Entonces son tipos que conocen mucho, que tienen mucho bagaje, digamos, por sus pegas, y además empiezan a ordenar su idea a través del conocimiento de las teorías, conocimiento científico. Entonces son estudiantes, yo diría que brillantísimos. Hacen unos trabajos de titulación realmente espectaculares. O sea, unas verdaderas tesis. Sí. Como se diría en términos científicos, de aporte a la intelectualidad, y no solamente a la intelectualidad, sino al mundo social. Al mundo práctico, sí. Profesor, un poco cierto, y para ir cerrando la entrevista, pero más que cerrando, sino cosas que a veces quedan dando vuelta en el tintero, y en este caso sabemos que la Universidad de Los Lagos es una universidad que ha tenido bastantes personajes, y haciendo una mirada retrospectiva a usted como estudiante, también después como profesor en Santiago, acá en Osorno, ¿podría mencionar algunos personajes que hayan transitado por la universidad? Algunos dicen que el mismo don Daniel López era un personaje, otros dicen que habían, no sé, pues el mismo profesor Matus Romo, otro personaje. Sí, bueno, varios personajes, claro. Don Daniel López, sin duda, hoy fue siempre un personaje muy interesante, muy llamativo, y muy bueno para el diálogo. Pero también, claro, estaba, como tú dices, Matus Romo, que circuló por estos pasillos y que verdaderamente es un personaje de cuento, digamos. Hay otros personajes más que han circulado aquí que te hablo desde mi experiencia, ¿no? Que han sido muy especiales, por ejemplo la Araceli de Tesano, Casquiñeira también, todos académicos con muy variadas orientaciones. Bueno, Daniel López, científico, ¿no es cierto?, biólogo, pero también muy orientado hacia la parte social, digamos, a la política incluso. Eugenio Matus, del área de la literatura, pero también músico, concertista de piano, en fin, narrador o yo diría más bien constructor de un verdadero paradigma relacionado a un personaje que él hacía llamar el cardenal Hubert Cornelius,
como te digo, además buen amigo, en fin. Y la Araceli Tesano es una persona que supo traer a Chile, y particularmente a Osorno, todas estas inquietudes e ideas que estaban comenzando a florecer dentro del área de las disciplinas sociales, digamos. En contra del positivismo, digamos. Por eso hablo de disciplina social y no de ciencia social. Toda esta cuestión, toda esta problemática relacionada a la fenomenología, o mejor todavía a la etnografía, toda esta línea de trabajo cualitativa, si tú quieres, etc. De modo que se agradece, digamos, esa temprana vinculación con estas ideas que posteriormente, digamos, se van a socializar y que hoy día son de pan de cada día dentro de las disciplinas sociales. ¿Te fijas? Recuerdo esos personajes, lógicamente hay más, o sea, el profesor con el que trabajaba yo, César Marín, excelente tipo, un excelente personaje, también con una fuerte orientación hacia la investigación, pero yo diría que no tan cualitativo, de una vertiente distinta, digamos, una vertiente distinta del área de la ciencia social. Profesor, en cuanto a sus compañeros de universidad, no hablemos de carrera, o tal vez de carrera, sí, ¿por qué no decirlo? Hoy día muchos podemos ver a don Cristian Vítor, que es alcalde de Maipú, es de acá de la Universidad de los Lagos, sí. El mismo rector es estudiante de acá. ¿Existen otros que ocupen, que usted recuerde, puestos connotados? Sí, pues hay en nuestra generación se formaron tipos realmente excepcionales. Por ejemplo, hasta hace poco, hasta hace un par de años atrás, el jefe personal de Mideplan, por ejemplo, era un contemporáneo, Florencio Hernández, que era administrador público. Hay dirigentes, he sabido, lo he visto también en la página web del Colegio de Profesores, que hay altos dirigentes del colegio relacionados a ex estudiantes nuestros. Pero hay un caso, yo diría que emblemático de un tipo que saliendo de nuestras filas, digamos, logra vincularse, por ejemplo, al gabinete de Eduardo Frei, sí, y logra llegar a ser secretario de correspondencia, que se llama en La Moneda, ¿vale? Y eso. Bueno, el análisis de esta cuestión es complejo, pero este tipo, Bernardo Navarrete, llega entonces de ser un estudiante de historia de la Universidad de los Lagos, del IPO incluso, a proyectarse como un asesor muy cercano al el hombre de confianza, el presidente de la República. Probablemente tenía un alto grado de confianza entre ambos. Profesor, un poco ahora para concluir, teniendo todas estas cartas que tiramos a la mesa, ¿cómo usted podría ver la Universidad de los Lagos en cuanto a, o sea, no podría ver cómo ve usted, mejor dicho, el vínculo que hay entre la Universidad de los Lagos, acá en Osorno, y la comunidad? Algunos dicen que la universidad crece para un lado, ¿cierto? Osorno crece para el otro, que nunca se topan. ¿Por qué será eso? Algunos le echan la culpa que es una ciudad conservadora, otros que decían que la Universidad de los Lagos era la cuna de comunismo. Sin embargo, siempre llama la atención porque Osorno no mira hacia la universidad, sino que más bien es la universidad que tiene que mirar. Sí, bueno, lógicamente una explicación no puede dar cuenta de un fenómeno tan complejo, pero entre los aspectos, digamos, a considerar, desde luego involucra un problema de identidad que tiene Osorno. Yo lo llamaría la mesa cuatro patas, por lo menos. Por ejemplo, una historia construida en base
a distintas componentes sociales, o sea, desde el huiliche, pasando por el español, considerando los germanos, digamos, y concluyendo en este componente que también es rarísimo, que tiene que ver con los árabes sirios, palestinos, en fin, los llamados turcos. Entonces, son 4 componentes sociales que tienen su propia historia, que tienen sus propias contradicciones, que además entran en conflicto entre ellos. Lo que a mí me parece que se construye entonces una identidad un poco tormentosa, un poco atormentada. Y ese ya es un componente entonces que hay que verificar. Lo otro es que efectivamente en una ciudad donde hay estos problemas de identidad se instala una institución que convoca a personalidades de distintos tipos y de distintas realidades, que no necesariamente construyen redes con nosotros, redes sociales, sino que se miran hacia adentro, son más endogámicos, etc. Entonces es evidente que no hay relación. De hecho, muchos de los profesores probablemente no tienen conocidos, no tienen familiares acá en la región. Algunos pocos lo habrá, pero esto es así de tajante. Hay algunos profes que se instalan en nosotros, que traen a sus familias y no son capaces de interactuar con la comunidad, con el resto, con el entorno. Entonces se va a ir construyendo esto. Tenemos 2 elementos: esta identidad fracturada en sí misma, que es más de Osorno, y estas otras identidades que son individuales, que no se relacionan. Entonces se va conformando no se va conformando nada, o poco. Yo creo que tiene que ver con eso. Entonces la universidad, a ver, ¿qué nos queda? Nos queda el organismo inteligente de la universidad, digamos, en la medida que la universidad comprende que tiene que relacionarse con su entorno y se esfuerza en eso, pero son actividades, o es una política medio instrumental, digamos, en el sentido que fuerza la situación. No es una relación construida de manera fluida, porque nada hace que esta universidad, con sus componentes, con esta inteligencia, con estos profesores académicos e investigadores que tiene, se vinculen. No hay relación. Entonces, lo que se puede construir son relaciones instrumentales. Profesor, no sé si te respondo. Sí, pero me gustaría, como última cosa a tratar, como última temática, si usted tuviera que presentar al mundo exterior la Universidad de Los Lagos, ¿cómo la presentaría? Bueno, una universidad precisamente regional, porque me faltó la otra parte. Yo diría que hace un par de años ya la universidad como organismo, pero también sus autoridades, también la comunidad de científicos, de cientistas sociales y de sus alumnos, está consciente de que tiene que superar este dilema, esta desvinculación que hay entre la comunidad. Y entonces hoy día estamos haciendo esfuerzos notables por llegar a la comunidad y por traer a la comunidad a la universidad. De hecho, ya hay un discurso, digamos, bien montado que habla sobre esta cuestión. Lo que falta es ahora encontrar experiencia o desarrollar experiencia donde este discurso también montado, digamos, se objetive. Y yo diría que la primera gran idea al respecto que se logra es a través del archivo regional. El proyecto de archivo regional por primera vez pone a la universidad de cara a la región. Además del componente de descentralización que involucra levantar un proyecto de archivo para la región de Los Lagos. El archivo
en tanto repositorio, en tanto centralizador esta vez del subsistema regional y provincial y local, va a hacer un aporte a la región y de manera inestimable. Y en esto va a arrastrar a la universidad, porque un archivo involucra también investigación, involucra el potenciamiento de comunidades de científicos, de historiadores, por tanto va a ser tributario de la historia local y de la historia regional. Y va a ser la excusa, en fin de cuentas, para vincular a la universidad con el entorno. Creo que esa experiencia es revolucionaria en tanto pone por primera vez a la universidad de cara a la región. Bueno, profesor, quisiera dar las gracias, ¿cierto?, en nombre del programa de Estudios Sociales y el Centro de Estudios Universitarios, aunque igual, ¿cierto?, de donde nos encontramos hoy día, por esta entrevista y será hasta la próxima. Vale, gracias. ¿Cuánto grabamos?